Derecho Penal 2. Bien, nos corresponde continuar ahora, después de haber tratado los diferentes tipos de homicidio, con las lesiones. Y por lesión se entiende cualquier daño o todo daño causado a la integridad física o psíquica de las personas o a la salud de ellas, sin intención de causarle la muerte, como lo habíamos dicho anteriormente, porque si existiese la consumación de un delito de lesiones, pero fue parte, ¿no es cierto?, del animus necandi, el resultado de lesiones fue parte del animus necandi que se suspendió en el camino, ¿no es cierto?, o se destruyó en el camino este animus necandi, este ánimo de matar, entonces estaríamos frente, ¿no es cierto?, a un delito de homicidio frustrado, o eventualmente hasta de una tentativa. Ahora, de las lesiones dolosas se ocupa este párrafo. ¿Qué párrafo? El párrafo tercero, ¿no es cierto?, del título que estamos estudiando. Artículos 395 y siguientes. Este delito genérico de lesiones contiene dos categorías o dos conceptos distintos pero equivalentes, en el sentido de que cualquiera de ellos, de estos tipos de lesiones, es suficiente para constituir el delito. Sea que se cause un daño en el cuerpo o en la salud de las personas. Ahora, esto generalmente constituye un solo todo. Normalmente el causar un daño en el cuerpo constituye un daño a la salud de las personas, salvo que sea una lesión leve o levísima, ¿no es cierto? Claro, un rasguño, ¿no es cierto?, o un pellizcón, o una herida con arma blanca, ¿no es cierto?, muy leve, sí, no constituiría un daño a la salud, constituiría una molestia. Pero en general, todo daño a la salud, ¿no es cierto?, constituye un cierto tipo de enfermedad. Sobre todo si alguna persona tiene, ¿no es cierto?, en su organismo, o porta, mejor dicho, algún tipo de enfermedad. La definición de esta lesión, en el sentido de todo daño causado a la integridad anatómica o en la salud orgánica o psíquica de una persona, sin intención de causarle la muerte, esta definición incluye el verbo rector, que es también de carácter general, ¿no es cierto?, que es dañar, todo daño, como todas las modalidades del delito, las castraciones, las mutilaciones y las lesiones propiamente tales, y toma en cuenta el daño producido por la acción del sujeto activo, factor que el Código considera para graduar la pena. Para que un hecho que objetivamente se adecue a alguna de las figuras del delito de lesiones, se le puede calificar entonces de tentativa de homicidio, siempre y cuando se pruebe, como dije antes, el animus necandi. ¿Sí? De repente hay algún tipo de actuación que podría encajar dentro del delito de lesiones, pero que en realidad forma parte de la cadena o relación causal que existe para la comisión del delito de homicidio. Por eso es que cuando hablábamos del homicidio veíamos que el legislador le da ciertas, el legislador y la jurisprudencia, ¿no es cierto?, y la doctrina le dan ciertas armas al juez para averiguar si se trataba de un delito de lesiones o si se trataba, ¿no es cierto?, de un delito de homicidio frustrado. Por ejemplo, en el caso de una lesión con arma de fuego, dijimos nosotros, ahí hay que averiguar el sitio de la lesión, ¿no es cierto?, el calibre del arma. Si se le dispara a una persona con un arma de un calibre poderoso, la lógica indica que lo que se quería era matar, no lesionar. Si se le dispara a la cabeza o al corazón, lo mismo, ¿no es cierto?, al pecho, digamos.
Claro, entonces hay que tener esa diferencia. Entonces, la lesión es todo daño que se cause en la integridad física o anatómica de una persona o psíquica sin la intención de causarle la muerte, porque si no estaríamos en presencia de otro delito. Esto desde el punto de vista del derecho penal. Los sujetos. En las lesiones corporales los sujetos son normalmente indiferentes, ¿no? La mayoría de los sujetos son indiferentes, no interesa, ¿no es cierto?, quién es el que causa la lesión. El sujeto activo, esto ya lo mencionamos, no puede ser el mismo que el sujeto pasivo, ¿no? Porque la legislación chilena, como señalamos, a propósito del delito de auxilio al suicidio, que sanciona solamente al que auxilia al suicida, cuando el suicidio, es decir, la muerte se produce, porque el código no sanciona la autolesión, ¿cierto? Entonces, si no sanciona la autolesión en la que la persona que se autolesiona queda viva, tampoco podría sancionar al que auxilia, al que se intenta suicidar, si es que no muere. ¿Por qué? Porque, como señalamos, ¿no es cierto?, el código parte de la base de que las lesiones o la muerte se le provoquen a un tercero, a otra persona. El código no se coloca en el caso, ¿no es cierto?, de que uno se suicide o de que uno se autolesione. Bien. Entonces, el bien jurídico protegido es la integridad física o psíquica de otros, de un tercero, o mejor dicho, de los terceros. ¿Cuáles son los elementos del delito de lesiones? Como dijimos, el daño en la integridad anatómica o física de una persona o en la salud orgánica o psíquica de una persona. Entonces, daño en el cuerpo y daño en la salud. A veces desaparece la lesión, que puede ser que desaparezca la herida, ¿no es cierto?, en el caso de una lesión constitutiva de una herida, pero puede que la enfermedad se mantenga. A lo mejor si a una persona le dan una cuchillada o le pegan con un objeto punzante, ¿no es cierto?, en el hígado, a lo mejor le parten el hígado y con el tiempo, ¿no es cierto?, la herida cicatriza y la herida ya no interesa, pero el hígado quedó dañado, ¿sí?, la salud quedó dañada. Hay que tener en cuenta esos hechos. El segundo elemento es el dolo directo de lesionar. Dolo directo de lesionar, o sea, causar lesiones, no causar otro tipo de delito, como lo hemos venido mencionando. Incluso los que exigen este dolo directo cuestionan que pueda existir dolo eventual o indeterminado. El dolo indeterminado, ¿no es cierto?, que puede ser causarle cualquier tipo de daño a la persona, causarle otro delito, cometer otro delito, mejor dicho. Y como siempre, el tercer elemento es la relación causal, ¿no es cierto?, entre la acción u omisión y el resultado de lesiones en otra persona, en este caso. Es un delito de resultado, ¿no? Es un delito de resultado. Ahora, para estudiar las lesiones, ¿no es cierto?, siempre se hacen clasificaciones, en el caso del estudio de las lesiones como en el estudio de otros delitos, y como en el estudio en general del derecho, se clasifican las materias, en este caso las lesiones. Y el código, ¿qué distingue en relación con las lesiones? ¿Qué clasificación hace el código? O mejor dicho, ¿qué clasificación se desprende del código? Dos clasificaciones, las cuales se subdividen. En primer lugar, habla de las mutilaciones y después habla de las lesiones propiamente tales. Y dentro de las mutilaciones se distinguen tres tipos de mutilaciones: las castraciones, la mutilación de miembro importante y la mutilación de miembro menos importante. Y dentro de las lesiones propiamente tales, también se subclasifican
en lesiones graves, menos graves y leves. Y dentro de las lesiones graves también hay una clasificación de las lesiones graves gravísimas y las lesiones simplemente graves. Esta es la clasificación que se desprende del código y en realidad hay muchas clasificaciones de las lesiones. Eso las estudiamos más bien en medicina legal. Clasificaciones de las lesiones dependiendo del objeto con que se causan, de las secuelas que traen consigo, etc. Hay diversas clasificaciones, como en todo. Entonces empecemos a estudiar de acuerdo con el criterio del código. Empecemos por las mutilaciones. La primera mutilación es la castración. Artículo 395. ¿A qué se sanciona el código como autor de castración? Al que maliciosamente castrare a otro será castigado con presidio mayor en su grado mínimo y medio. El que maliciosamente castrare a otro. Así la ley castiga la acción que se realiza, pero no define en qué consiste la castración. Y la doctrina ha llegado justamente a un concepto, a una definición. La castración es la variedad más grave de las mutilaciones, con la que tiene relación de género a especie. Y la castración, el concepto de castración o la definición, como uno quiera, quiere decir que se trata del cercenamiento o amputación de cualquier órgano necesario para la generación o la perpetuación de la especie. Para la generación o perpetuación de la especie. Tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas de castración, porque no solamente se refiere al cercenamiento, es decir, al corte de los órganos reproductores exteriores, sino también a los internos. Es decir, si a una mujer, por ejemplo, le extirpan los ovarios o las trompas de falopio u otra parte del aparato reproductor de la mujer, estaríamos hablando de una castración también. No solamente en el caso del hombre, que el órgano sexual es más visible, ¿no es cierto? Los órganos sexuales, el pene, los testículos. También, si se le extirpan, ¿no es cierto?, estos últimos, que son los que contienen los sacos seminales en los cuales se producen, ¿no es cierto?, las células sexuales masculinas, los espermatozoides o espermas. También el líquido seminal, pero que sirve para transportar, ¿no es cierto?, los espermas. No queda comprendida la esterilización porque esa es la pérdida de la capacidad reproductiva. Sin extirpación de los órganos genitales. Entonces, la esterilización no queda comprendida dentro de la mutilación, porque constituiría una conducta atípica, una conducta que es ajena al tipo que castiga la ley. Eso es lo que podemos decir entonces respecto de las mutilaciones, ¿cierto?, que consiste en el cercenamiento o amputación de cualquier órgano necesario para la generación o para la perpetuación de la especie. Bien claro, no solamente el aparato reproductor del hombre, sino que también el de la mujer. Y tanto los órganos externos como internos de la mujer como del hombre. Estamos hablando ahí de castración. Habiendo hablado de la castración, deberíamos hablar entonces de los dos casos de mutilación. La ley distingue mutilación de miembro importante y mutilación de miembro menos importante. Veamos el primer caso, el caso del artículo 396.
Dice el artículo 396. Cualquiera otra mutilación de un miembro importante que deje al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejercer las funciones naturales que antes ejecutaba, hecha también con malicia, será penada con presidio menor de su grado máximo a presidio mayor de su grado mínimo. En los casos de mutilaciones de miembros menos importantes, como un dedo o una oreja, la pena será presidio menor en su grado mínimo a medio. Estamos hablando acá de mutilación de miembro importante y de miembro menos importante, como un dedo o una oreja. Hago inmediatamente este subrayado, por decirlo de alguna manera, para que no se confunda con las lesiones graves gravísimas que consideran un caso en el 397 número 1, cuando dejan al ofendido impedido de algún miembro importante. El 397 número 1 dice que sanciona como autor de lesiones graves cuando resulta de herir, golpear o maltratar de obra a otro, ¿no es cierto? Queda el ofendido impedido de algún miembro importante. Impedido de algún miembro importante. Entonces, no debemos confundir con la mutilación de miembro importante. Quedar impedido de un miembro importante. Porque hay una diferencia, valga la redundancia, importante entre la mutilación de miembro importante y la lesión grave, gravísima de miembro importante. La vamos a ver cuando lleguemos a las lesiones graves, gravísimas. Entonces seguimos con las mutilaciones. Leímos el artículo y está hablando la ley ahora, mutilación de miembro importante. Aquí entonces hablamos de un miembro que es una parte adherida al todo, o dicho también, la parte del todo unida a él. ¿Cuáles son miembros importantes? Son aquellos que cuando faltan impiden la realización de las funciones que antes se desempeñaban naturalmente. Si ya no puedo hacer lo que antes hacía naturalmente. Impiden a la persona, lo hacen que le falte valerse por sí misma. Esta es la noción jurisprudencial para determinar cuáles son los órganos importantes. La jurisprudencia ha llegado a esta idea de mutilación de miembro importante. Cuando faltan, impiden realizar la función natural que antes se realizaba. Lo dice el legislador cuando define el miembro importante. Lo dejan en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba. No puede la persona valerse por sí misma o ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba. Si le cortan una pierna, seguramente que ya no va a poder correr como antes corría, ¿no es cierto? Más allá de estos inventos magistrales que se han hecho, ¿no es cierto?, por el hombre en los últimos tiempos, relacionados con estos accesorios, ¿no es cierto?, con estos elementos nuevos que se han ido descubriendo, que tienen una serie de características que no tenían los elementos que se conocían, como era el acero mismo. Ahora existe el titanio, que pareciera que es mucho más maleable que el acero y es bastante resistente también. Y por eso que se hacen unas prótesis que han permitido incluso que una persona, ¿no es cierto?, con una prótesis no solamente pueda correr, no deben haber muchos que pueden correr, pero uno que llegó, se hizo una película de esta persona,
que llegó, como se llama, a participar en unas Olimpiadas con la prótesis. Desafortunadamente después se vio envuelto en la muerte de su cónyuge, una mujer preciosa, ¿no? Una muerte bastante extraña en la que todo indicaba, este es un sudafricano, en la que todo indicaba que él había sido el que la había muerto, pero que por razones, ¿no es cierto?, del sistema probatorio, etcétera, de que no tiene que existir una duda razonable para poder condenar, entonces salió absuelto. Todo indicaba que él la había matado, estaba solo con ella. Y hay una historia ahí de que aparecieron unos ladrones y no sé, que él le disparó a los ladrones y justo le pegó a la señora y nunca se supo de ningún ladrón, ¿no? Pero bueno, son historias a propósito, en este caso, de la falta de un miembro importante, en este caso una pierna. La ley requiere que la mutilación se haga con malicia, requiere dolo directo también. Claro, porque puede que la mutilación sea consecuencia, ¿no es cierto?, de un actuar imprudente, como por ejemplo una persona que atropelle a otro, lo atropelle porque no estaba atento a las normas del tránsito del momento y le ampute una pierna, o que choque y le ampute una pierna, como ha ocurrido desgraciadamente tantas veces. En otras ha ocurrido lo peor, ¿no es cierto?, se ha muerto la persona, pero puede que también quede con deficiencias, como puede ser una amputación. Entonces la ley exige dolo directo para provocar dolo específico, ¿no es cierto?, para provocar esta mutilación. Lo dice la ley. Cualquier otra mutilación de miembro importante que deje al paciente la posibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba, hecha también con malicia. Lo dice la ley. Lo exige. Para apreciar la importancia de un miembro se debe considerar la función natural que desempeñaba y las condiciones especiales de la víctima. Esto no es compartido por todos, esto lo señala el profesor Labatut. Hay interpretaciones que son más amplias, porque Labatut, ¿no es cierto?, parte de la base de que hay que considerar las funciones naturales que desempeñaba ese miembro y también las características, ¿no es cierto?, de la persona, qué características tenía. Y se ponía generalmente el ejemplo del pianista, ¿no es cierto?, al cual se le amputaba una mano. Entonces, claro, es diferente que se le ampute la mano a cualquier persona, siempre siendo una mutilación grave, ¿no es cierto?, que impide a la persona ejercer las funciones naturales que antes ejecutaba, pero impide más todavía al pianista porque se supone que el pianista se gana la vida tocando el piano. Entonces este concepto de la Labatut no es el concepto que tienen otros autores, en los que no exigen para los efectos del tipo penal, ¿no es cierto?, las condiciones de la persona que sufre la amputación de este miembro importante, para la consumación del tipo penal. Sí, se exige, ¿no es cierto?, para los efectos de la indemnización civil. Sí se exige para los efectos de la indemnización civil. Entonces, basta con que la persona, ¿no es cierto?, exista dolo directo para provocarle la amputación del miembro importante para que se consuma el tipo penal, diríamos que para la mayoría de los autores, y para otros es necesario, ¿no es cierto?, las circunstancias personales del autor para que se consume el tipo penal. Los que piensan que no es necesario tener en cuenta a la persona que sufre la amputación de miembro importante, les basta solamente con que haya dolo específico, que es el que exige la ley, con malicia, y, ¿no es cierto?, se va a tomar en cuenta las características de la persona solo para los efectos de apreciar el daño, la cantidad que deberá resarcirse por daño moral. Eso es lo que podemos decir en relación con la mutilación de un miembro importante. Entonces ahora hablemos de la mutilación de un miembro menos importante. En este caso el legislador se dio la maña hasta de poner ejemplos para el legislador de la época, ¿no es cierto?,
Y dice, ¿no es cierto?, en los casos de mutilaciones de miembros menos importantes, como, si, por ejemplo, un dedo o una oreja. Claro, ¿no es cierto? Si a uno le cortan un dedo, uno puede seguir utilizando la mano. Claro, va a depender también de qué tipo de dedo, y la mano no la va a seguir utilizando igual, pero bueno, algo hará. Porque la gran característica de los seres humanos en relación con la mano y respecto de los antropoides, que son nuestros primos, la gran característica es que tenemos este dedo mirando hacia los demás, mirando hacia los demás. Por eso que nosotros podemos realizar más funciones que las que realizan el resto de los antropoides, nuestros primos, ¿no es cierto? Los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, más que los gorilas. Así que, ¿cómo se llama? Se puede seguir, ¿no es cierto?, funcionando, realizando las funciones que antes ejecutaba, aunque no con la misma, ¿cómo podríamos decir? Facilidad, ¿no es cierto? Pero algo se puede seguir haciendo. Claro, queda más feo, ¿no es cierto? Queda más feo. Pero puede seguir, por ejemplo, en el caso de la amputación de una oreja. Si le queda la otra, puede seguir escuchando incluso. Es decir, no pierde la audición. Perdón. Sigamos, perdón. Están preguntando a propósito de las notas de una prueba. Entonces, la mutilación de miembro menos importante se define a contrario sensu de la mutilación de miembro importante. Entonces, ¿cuál sería el miembro menos importante? Aquel que no produce los efectos mencionados cuando se mutila un miembro importante. O sea, no deja al ofendido en la incapacidad de valerse por sí mismo, ni de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba. Entonces, ese es un miembro menos importante, a contrario sensu. Y eso es lo que ocurre con la mutilación de un dedo o de una oreja. Y por ende se sanciona con una pena menor. Pero nunca se puede dejar de considerar cuáles son las condiciones personales de la víctima. Claro, porque un dedo o una oreja para un pianista deben ser reconocidos como miembros importantes. Aquí esto es otra cuestión, ¿no es cierto? Esto es otra cuestión. Es otra cuestión. Eh,
Claro, a diferencia de lo que les decía antes, ahí sí que cuando se trata de mutilar un miembro menos importante, eh, para calificarlo de importante, ahí sí que se podría considerar, ¿no es cierto?, las características personales de la víctima, ahí sí, porque ahí se podría llegar a concluir que eh, la persona, ¿no es cierto?, se encontraría dentro de lo que la ley entiende como un miembro importante, lo cual también admite discusión, porque, por ejemplo, en el caso de la amputación de la mano de un pianista, la función natural que antes se ejecutaba, los dos casos en los que la ley se pone, que son imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba. La imposibilidad de valerse por sí mismo. Si es una mano, ¿no es cierto?, como tiene la otra, a lo mejor se puede seguir valiendo por sí mismo. Primera cosa. Y ejecutar las funciones que antes ejecutaba el pianista, bueno, el pianista no nació sabiendo piano. El pianista aprendió a tocar el piano, como el violinista virtuoso, como estamos hablando de los virtuosos, ¿no es cierto? No es cualquier pianista ni etcétera. No nacieron, o sea, no es una función natural del cuerpo humano tocar el piano, tocar el violín, tocar la guitarra, tocar lo que sea. No es una función natural. Sí, después van a salir, porque todo se presta para interpretaciones, pueden decir que los ancestrales están tocando, por ejemplo, en África, todos los instrumentos de percusión desde hace, no sé, milenios. Entonces pueden decir que nacen sabiendo tocar el bongó, no sé. Así todo se presta para discusión. Así que, bueno, evidentemente que esto va a tener que analizarlo el juez en cada caso preciso en que se presente. Pero la idea es la que señala el legislador, que el miembro importante es aquel que deja al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba. Imposibilidad de valerse por sí mismo, es decir, hacer las cosas para seguir viviendo, valerse por sí mismo, es decir, poder caminar, poder comer, poder lavarse, etc. Valerse por sí mismo, lo que todos, ¿no es cierto?, esperamos de la vida para cuando llegamos a viejo, poder llegar a viejo y hasta que prácticamente uno se muera, pudiendo valerse por sí mismo. Eso es lo que entiende la generalidad de las personas, valerse por sí mismo, es decir, realizar las funciones básicas sin necesidad de ayuda. ¿Ustedes me entienden? Hay algunas que son más complicadas que otras, hacerla uno solito. Eso es valerse por sí mismo, por ejemplo, o de ejercer las funciones naturales que antes ejecutaba. Y ahí está, ¿no es cierto?, esto de la gente que tiene una habilidad, pero una habilidad que adquirió con la vida y a través de muchos estudios, como nuestro Digo, ¿no es cierto?, que tuvimos en algún momento, ahora no tenemos ni Digo en nada. Antes teníamos Digo a nivel internacional, como fue Claudio Arrau, uno de los mayores concertistas e intérpretes, del más grande de todos los grandes, de ¿cómo se llama?, del músico alemán, del sordo, ¿no es cierto?, del sordo de Viena, porque se la pasó toda la vida en Viena, pero era alemán. Chuta, se me olvidó el nombre, tengo metido a Amadeus Mozart. Bueno, se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar. Entonces, no nacen sabiendo la profesión, no nacen. Entonces, es difícil, se presta para la interpretación, pero el legislador nos da un ejemplo hasta de miembro menos importante, un dedo o una oreja. Entonces ahí uno podría decir, bueno, el legislador está diciendo, mire, usted todavía si le cortan una oreja puede escuchar con la otra. Está diciendo eso. Pero
¿cómo se llama? No es también se podría prestar para interpretación el hecho de que sea en forma alternativa, o sea, ya le cortaron una y a lo mejor después le cortan la otra, y ahí pasa a ser miembro importante. Bueno, todo se presta para interpretaciones en la interpretación, valga la redundancia, del derecho, a veces, a veces. Entonces, con la forma de redacción de lo que es miembro importante y con los ejemplos que se colocan para decir cuándo se trata de un miembro menos importante, bueno, más o menos, se puede llegar a conclusiones, ¿no es cierto? Se puede llegar a conclusiones. Entonces el legislador ha señalado cuáles son casos de mutilación de miembro menos importante. Un dedo o una oreja, dice la ley. Entonces ahí ya la interpretación es la que nos lleva a que algunos autores consideren también a la persona. Pero como digo, esa persona adquirió la habilidad con la vida. Y pareciera que de acuerdo con la definición que da el legislador, que deje al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba, se está refiriendo a eso precisamente y nada más, a valerse por sí mismo, que no pueda valerse por sí mismo, o no puede ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba. Miembro importante, mutilación de miembro importante. Y no, ¿no es cierto?, estas otras situaciones en las que se ha adquirido una habilidad valiosísima, lo que ustedes quieran o como ustedes quieran llamarla, pero que no es o no proviene del solo hecho de nacer esa persona. Bueno, aquí cada uno puede tener su propia interpretación, ustedes también. Bien, entonces la ley habla de lo que es mutilación de miembro importante y de mutilación de miembro menos importante. Después está la automutilación. Dijimos, ¿no es cierto?, que el legislador se coloca en la situación de que se causen lesiones o la muerte a otro, a un tercero. Entonces, respecto de la automutilación, el Código Penal no la considera como delito. Pero existe un caso excepcional que no está en el Código Penal, en que sí se sanciona la automutilación. Este tipo penal se encuentra en el Código de Justicia Militar, en el artículo 295, y que es un caso de automutilación para evitar el cumplimiento de un deber. En este caso, que está en el Código de Justicia Militar, artículo 295, es una sanción de una obligación militar, que incluye no solamente las mutilaciones, sino también la enfermedad que lo inhabilita para el servicio, aunque sea temporalmente. Hasta en las películas se ha visto esto seguramente, que no solamente los códigos de justicia militar seguramente que tienen algún parecido, ¿no es cierto?, como otras normas que tienen mucho contenido internacional, ¿no es cierto? Estamos hablando dentro del contexto de los países, si estamos hablando de Occidente o de Oriente, qué sé yo, o de Asia, porque tienen algunas características diferentes, evidentemente. Pero se sanciona, ¿no es cierto?, esta automutilación porque tiene un objetivo no noble, justamente, que es evitar un servicio. Es normalmente un servicio de ese orden. Por eso que lo sanciona el Código de Justicia Militar, porque justamente de lo que se trata es de evitar la prestación de un servicio militar. Por ejemplo, que alguien se quiebre las piernas, ¿no es cierto?, para que lo regresen, como se han visto tantas películas, para que lo regresen a su país, de vuelta de la misión en la que se encuentra en otro país. Hay gente que, bueno, por ejemplo el caso de los norteamericanos, los jóvenes norteamericanos, le guste o no le guste a uno, qué sé yo, tenga su posición política, etcétera, el hecho concreto es que como la superpotencia
ha ido a pelear a todas partes. Incluso en algunos casos Estados Unidos ha tenido que ir a resolverle los problemas a otros. Porque en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo que ser obligado a ir a, ¿cómo se llama?, a resolverle los problemas que tenían en Europa, entre los europeos. Las dos guerras mundiales tuvieron su ¿cómo se llama?, su epicentro en Europa, y nacieron por problemas entre europeos, en los que Estados Unidos tuvo que intervenir porque ya, ¿no es cierto?, vio amenazada su propia existencia. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos ingresa en la guerra, porque, ¿no es cierto?, uno de los países que conformaban uno de los bloques, Japón estaba en esa época, ¿no es cierto?, haciendo bloques ¿cómo se llama?, con Alemania. Entonces Japón bombardea, ¿no es cierto?, un puerto en Hawái, en uno de los estados norteamericanos, Hawái. Bombardea Hawái, famoso Pearl Harbor, ¿no es cierto? Y además fue sin aviso, Estados Unidos lo tomó como un acto de traición tremendo, así que después fue y le tiró las dos bombitas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, año 45. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí mucha gente, estaba hablando del caso de los norteamericanos, le ha tocado ir a pelear a todas partes. A todas partes. Fueron a pelear a Corea, por ejemplo, la última guerra, desde donde nacen estos regímenes, ¿no es cierto? Bueno, usted cada uno le pondrá su nombre, ¿no es cierto?, que hay en Corea del Norte, con Kim Jong-un actualmente, y bueno, está Corea del Sur, ¿no es cierto?, y está la China, qué sé yo, todos con sus regímenes. Y Estados Unidos prácticamente ha peleado en todo el mundo, aquí en Latinoamérica, etc. Todo el mundo. En Europa, ¿para qué decir? El desembarco en Pearl Harbor, ¿para qué decir? El desembarco, perdón, acá ahora en Normandía. Normandía. Por eso que se sanciona en el Código de Justicia Militar la automutilación para evitar el cumplimiento de un deber militar. Claro, cuando se trata de evitar un deber militar menos grave, por decirlo así, la automutilación a lo mejor será más simple, ¿no es cierto? Qué sé yo, se pegará, ¿no es cierto?, un cabezazo contra la muralla, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar que lo pongan de guardia. Ya está cabreado de hacer guardia la persona. Va a depender, ¿no es cierto?, de aquello que quiera evitar como servicio de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Bien. Y con eso terminamos de hablar, ¿no es cierto?, de la primera parte de las lesiones, que son las mutilaciones, y dentro de las cuales están las castraciones. Ahora hablemos de las lesiones propiamente tales. Acá se distinguen, como les dije, las lesiones graves, las menos graves y las leves. Y dentro de las graves se distinguen las lesiones graves gravísimas, artículo 397 en su número 1, y lesiones graves, simplemente graves, en el 397 en su número 2. ¿Cuáles son las primeras? Las lesiones graves gravísimas. ¿Qué nos dice el artículo pertinente? El 397 en su inciso primero, número 1. Dice: el que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como responsable de lesiones graves, primero, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años, si resulta de las lesiones quede el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Aquí, ¿no es cierto?, como lesión grave, gravísima, está el que el ofendido quede impedido de algún miembro importante. Cuando lleguemos ahí, vamos a hacer entonces la diferencia con lo que es la mutilación de miembros importantes, para seguir el orden. Entonces, la primera cuestión es que a consecuencia de ser herido, golpeado o maltratado, la persona quede demente. ¿Qué significa eso? Significa que la lesión deriva en una enfermedad o trastorno mental permanente,
o de duración indeterminada, lo cual no es el trastorno mental transitorio. Cuando se habla de trastorno mental, de enajenación mental, ¿no es cierto? Cuando uno habla de enajenado, está hablando en los términos gramaticales de alguien que está alejado de la mente. Eso quiere decir enajenado mental, alejado de la mente. Claro, porque el loco o demente, ¿no es cierto?, está alejado de su mente. Por eso que es loco o demente. Entonces, existen un cierto tipo de enfermedades mentales que al menos la medicina internacional en materia de psiquiatría distingue, ¿no es cierto?, estas enfermedades que son constitutivas de causales de irresponsabilidad penal. Irresponsabilidad penal. Dentro de las cuales se encuentran la psicosis, los retardos mentales, los estados confusionales agudos, que son las típicas y características, ¿no es cierto?, enfermedades mentales, en las que el individuo tiene o anulada su capacidad mental completamente, o la tiene disminuida de tal manera, que se entiende en el fondo lo mismo, ¿cierto? Es tal el grado de retardo mental que está impedido de ser responsable penalmente. Entonces tenemos estos 4 grupos que son la psicosis, las demencias, los retardos mentales y los estados confusionales agudos. Los 4 casos, ¿no es cierto?, 4 grupos de enfermedades mentales invalidantes para el derecho penal. Es decir, una persona que sufre una de esas enfermedades está exento de responsabilidad penal en la comisión de cualquier delito. Por eso que esa es una de las cuestiones que a veces alegan algunos abogados. El problema es que ahora con los adelantos de la psiquiatría es difícil probar, ¿no es cierto?, porque hay una serie de pruebas que establecen que una persona no está demente, sino que está bien cuerdo, ¿no es cierto?, y que además inventa una trama para aparecer como demente. Entonces, a eso se está refiriendo el legislador, cuando una persona quede con alguna de estas enfermedades, a consecuencia de ser herido, golpeado o maltratado, quede demente, es decir, quede con una psicosis, una demencia, un retardo mental o un estado confusional agudo, los famosos ECA, que se estudian ahora. En segundo lugar, el segundo caso de lesión grave, gravísima, es que quede el ofendido inútil para el trabajo. Inútil para el trabajo. No se refiere solo a la actividad habitual o profesional, sino que también se extiende a las actividades futuras, que son razonablemente posibles, que quede inútil para el trabajo. Claro, de repente, ¿no es cierto?, una persona si sufre una disminución simplemente fisiológica de algún miembro, eso le va a provocar una incapacidad que lo va a dejar inútil para el trabajo. Y aquí sí que importa el tipo de trabajo, aquí sí que importa, porque evidentemente una persona que, por ejemplo, sea operador de grúa, este operador de grúa que tiene que, ¿no es cierto?, asumir los controles, cierto tipo de controles, a gran altura, y además que tiene que soportar con la grúa cargas que son de un peso extraordinario, que si se llegan a caer o a colocar en el lugar que no corresponde van a causar un grave daño no solamente a las cosas, sino que también a las personas eventualmente. Entonces esa persona va a ver gravemente, ¿no es cierto?, afectada su capacidad laboral. Entonces ahí estamos hablando, eso va a tener que calificarle una comisión, ¿no es cierto?, médica. Ahí estamos hablando de que la persona quede inútil para el trabajo. Después, impotente. Cuando a consecuencia de ser herido, golpeado o maltratado, queda la persona o el paciente impotente. Bien simple, aquí se considera tanto la impotencia generandi como coeundi.
o al revés, coeundi como general, es decir, no solamente que vea afectada la capacidad de reproducción, sino que también la capacidad de poder participar en la cópula, ¿no es cierto?, sexual. Así que se refiere a las dos manifestaciones de la impotencia. Y aquí viene, ¿no es cierto?, que a consecuencia de ser herido, golpeado, maltratado, quede el paciente, el ofendido, impedido de algún miembro importante. Esta expresión del artículo 397, número 1, impedido de algún miembro importante, envuelve mayor amplitud que la del artículo 396, que es la que habla de mutilación de miembro importante, cuando quede el paciente en la imposibilidad de verse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba. ¿Por qué? Esta expresión es más amplia, la de la lesión grave y gravísima. ¿Por qué? Porque en el caso del artículo 396, solo se exige que la persona quede en la imposibilidad de valerse de un miembro sin necesidad de amputación. Sin necesidad de amputación. Se refiere solo a una pérdida funcional, o sea que el miembro pierda su capacidad funcional. Les pongo un ejemplo que me tocó a mí defender en un accidente grave de tránsito, hace años atrás, muchos años atrás. Una de estas micros del interior venía un joven en una micro desde el interior. Este joven vivía en uno de los valles, no me acuerdo si era en Utah o en Azapa, y este joven venía en la micro, venía como se llama, escuchando música parece, ¿no? Y venía con la mano afuera de, ¿cómo se llama?, afuera de la ventana, cosa que es una infracción, no se debe hacer, pero venía con la mano afuera de la ventana. O sea, no sé, la mano y un pedazo del brazo, no me acuerdo exactamente. Fue años atrás, ya, más de 30 años atrás. Y de repente se vuelca la micro. Se volcó la micro. Ahí en la volcada de la micro, qué sé yo, imagínense ustedes si es que se volcó y le pegó al tiro en el brazo, con el marco de la ventana, no sé. El asunto es que el brazo estuvo a punto, ¿cómo se llama?, el brazo que se lo amputara, de que se lo amputara. Al final no lo perdió el brazo, le quedó, le circulaba la sangre, el brazo tenía el mismo color, etcétera, todo, pero no, le rompió los ligamentos, los nervios, qué sé yo, así el brazo no servía para la función que sirve un brazo, no servía. De hecho, lo tenía, ¿cómo pudiéramos decir? Lo tenía, la palabra no es hacia abajo, porque quedó hacia abajo, sino que el brazo quedó en el sentido de la ley de gravedad. Entonces quedó hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque había perdido completamente, se le rompieron los músculos seguramente, se le rompieron los ligamentos, qué sé yo, todo, ¿ah? Y entonces porque los huesos, a la final de los huesos se sueldan, o soldan, como se quiera, pero esos otros elementos no, los ligamentos, ¿no es cierto?, los nervios, los músculos, eso, si se rompen de una manera tal, no hay caso, de arreglarlo. Entonces, fisiológicamente, la fisiología es la ciencia médica que estudia las funciones de cada uno, ¿no es cierto?, de las partes del cuerpo humano, ¿no? Tampoco cumplía con su labor, no cumplía con la función, pero por lo menos tenía su brazo. Entonces eso significó que lo calificaran no como una mutilación de miembro importante, sino que como una herida grave, gravísima. ¿Por qué? Porque ahí había una pérdida funcional. El brazo seguía estando, no se había amputado, pero la capacidad funcional del brazo no existía. El brazo no hacía nada, estaba ahí nomás, de un punto de vista estético, evidentemente.
porque claro, es mejor andar con su brazo que no tenerlo. Esa es la diferencia. Ese ejemplo que me tocó a mí vivirlo, creo que está clarísimo. Bien, para explicar la diferencia entre lo que es la pérdida funcional, que es lo que exige una lesión grave gravísima, que no exige la amputación, que exige, ¿no es cierto?, en el caso de la mutilación de miembro importante, que deja al paciente impedir las funciones naturales que antes ejecutaba o de en la imposibilidad de valerse por sí mismo. El autor que se me había olvidado, estaba con él, es Beethoven. Claudia Rao, nuestro pianista excelso, llegó a ser uno de los más grandes intérpretes de Ludwig van Beethoven, el más grande de todos los músicos, según los entendidos, y a mí el que más me gusta de ese tipo de música. Y por último, de acuerdo con el 397 número 1, cuando a consecuencia de ser herido, golpeado o maltratado, que el ofendido notablemente deforme. Interesante que comprende todo tipo de deformidad que perjudique gravemente la estética corporal, sea o no visible. Esto es muy importante porque ustedes saben que los jueces chilenos son tan especiales, por decir alguna cosa, ¿no? Acá, para darle una pequeña indemnización a una persona que sufría, ¿no es cierto?, una lesión de este tipo, por ejemplo, alguien que lo tajeara, poco menos que exigía la ley que quedara, ¿no es cierto?, la persona, ¿no es cierto?, primero exigía que, ¿no?, para los efectos de darle una indemnización decente a la persona, a consecuencia de una indemnización civil, a consecuencia de considerar notablemente deforme, que es la parte penal, ¿no es cierto? Poco menos que exigía que fuera la lesión en la cara o en, no sé, pues en el cuello, en algo visible primero, lo que la ley no exige. Y segundo, ya que fuera una deformidad desastrosa, pues no sé, como el monstruo no sé cuánto, que quedó un tipo que era un científico que le estalló una cuestión en la cara y quedó, pero un monstruo. Así le gustaba a los jueces que quedara la gente para poder darle una indemnización decente. O si lo acuchillaban, ¿no es cierto?, que le hicieran, no sé, pues una cuchillada de arriba abajo y de al lado para el otro lado. Cosa que quedara una mujer preciosa, ¿no es cierto?, o una mujer normal, por último, quedara llena de cicatrices. O que le tiraran ácido, vitriolo en la cara. No es así, señores jueces. Basta cualquier deformidad importante, dependiendo del lugar, evidentemente. Evidentemente que hay alguna influencia, sí que hay alguna influencia, pero seamos ubicados. Me recuerdo que también en otro juicio que tuve, bueno, yo ejercí imagínense, durante muchos años y vivía de eso. O sea que va a ser los tribunales, ¿no? Me acuerdo que una vez me tocó defender a un joven que lo había, ¿cómo se llama?, en una población de acá de Arica, tuvo la mala suerte de meterse con un pato malo, que vivía cerca de él, gente humilde. Y este pato malo le dio un par de cuchilladas, no se las dio en la cara, se las dio a contar del estómago, más o menos a la altura del ombligo, pero no en el mismo ombligo, pues la pierna hacia abajo, le tiró, parece, no sé si se las tiró exactamente ahí o el cliente mío alcanzó a echarse un poco para atrás, no sé, pero le dio dos. Bueno, ¿cómo se llama? El médico que lo operó, que lo sanó, que lo cosió, que lo suturó, no era precisamente experto en cirugía plástica. Parece que era todo lo contrario. Era medio bruteque el doctorcito. Así que desde aquí del estómago hasta la pierna, cerca de la rodilla, cerca de la rodilla,
le quedaron 2 cicatrices, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Bueno, nos dieron la razón. En el juicio condenaron a la persona que le causó las lesiones, por lesiones, ¿ah? Pero las consideraron lesiones y dejaron al ofendido notablemente deforme, pero para los efectos de la indemnización civil le dieron una mugre de indemnización a la persona, una mugre de indemnización. Porque para los señores jueces, ¿no es cierto?, primero era hombre, segundo era una persona que no vivía de su físico, ¿ah? Exhibiéndolo, digamos, no era un artista, ¿ah? Entonces, bueno, mala suerte nomás, pues cuando te pongáis traje de año te van a ver un poco, así colócate un traje de año más grande, ¿no? Eso más o menos es la idea del juez, por lo menos estoy hablando de hace su buena cantidad de años atrás. Espero que hayan cambiado, ¿eh? Espero que hayan cambiado, porque ustedes saben que la justicia nuestra es como se llama moderna para algunas cosas, nomás para las cuestiones políticas, qué sé yo, pero en relación con las cosas que le ocurren al común de la gente, son bastante arcaicos, ¿eh? Bastante arcaicos, como esta. Como esta de que lo que es una lesión, ¿no es cierto?, que deje notablemente deforme a otra para apreciar el valor del daño moral. El valor del daño moral. Entonces, comprende toda deformidad, esta expresión notablemente deforme, que perjudique gravemente la estética corporal, sea o no visible, y no importa el lugar donde se encuentre la deformidad. Lo importante es que sea en forma permanente. Dentro del proceso legal del sistema antiguo, se hizo lo que se pudo, pero eran tan visibles las lesiones, tan groseras, que incluso con fotos en blanco y negro, bueno, ya habían fotos en color y todo, pero incluso en fotos en blanco y negro, ¿no es cierto?, y con la propia exhibición personal que le hizo, ¿no es cierto?, el lesionado al médico legista, porque el señor magistrado que investigaba en esa época no va a estar mirándole, ¿no es cierto?, las partes donde tenía la lesión la persona, ¿eh? A pesar de que según mi punto de vista es básico, ¿no es cierto?, que debe hacerlo, pero no se hacía, pero incluso así queda evidente, ¿no es cierto?, la deformidad, porque en realidad, como se dice comúnmente, parecían cordones, ¿no es cierto?, las suturas que había hecho el doctorcito. Bien, entonces, con eso terminamos de hablar de las lesiones graves, gravísimas. Ahora las lesiones simplemente graves, las del 397, número 2. ¿Cuáles son estas lesiones llamadas simplemente graves? Cuando a consecuencia de que se hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, quede el ofendido, o mejor dicho, produzcan al ofendido estas lesiones, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Es decir, aquí se toma en cuenta un periodo de tiempo, 30 días. Que le produzcan a la persona enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Entonces, lo que hay es una apreciación matemática de la lesión. Más de 30 días, este tipo de lesión. Lesión grave. Hasta, mejor dicho, por más de 30 días. ¿Qué es por más de 30 días? Lesión simplemente grave. Criterio matemático. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que entre la lesión menos grave entre 15 y 30 y la lesión leve de un día a 15, a 14. Claro, criterios matemáticos. Entonces, ampliamente criticado, sobre todo con los adelantos que han ocurrido entre 1875, que es la época del Código, y ahora. Adelantos no solamente en la medicina, sino que, y dentro de la medicina, o sea, en la medicina, no solamente en
¿cómo se llama?, en los tratamientos de las enfermedades, en el descubrimiento de las enfermedades, sino que también en la farmacología, en los remedios. Entonces, en las intervenciones quirúrgicas. Entonces lo que hace, no sé, la época del Código, 1875, una intervención quirúrgica, imagínense en relación con ahora. Hace muchos años ya que las intervenciones quirúrgicas, que antes podían ser hasta graves, ahora son lo más común. La intervención quirúrgica más simple que puede haber según lo que dicen los médicos, los cirujanos, ¿no es cierto?, una operación de apendicitis. Bueno, esas son cosas que ahora, no sé, son prácticamente son transitorias, ¿no? O sea, lo operan y lo mandan para la casa al tiro a la persona. Claro, o sea que termine despacio, no que salga corriendo, ¿no es cierto? Se lo llevan en la ambulancia o en un taxi a veces cuando no hay ambulancia y la persona llega a su casa. Es decir, hay unos avances tremendos. Entonces, los avances de la ciencia y especialmente de la medicina pueden hacer que una lesión grave sane en un periodo de tiempo muy breve. Antes, además, el tiempo de espera de rehabilitación, había que esperar para que el paciente tenía que estar poco menos que inmóvil un par de semanas por cualquier tipo de operación. ¿Ah? Bueno, ahora imagínense que las operaciones gravísimas, operaciones con peligro de muerte, si la persona no muere, queda viva, el ideal es levantarlo lo más rápidamente posible, al menos que se pare, porque el peligro que existe después de una operación es que la persona haga algún coágulo, y estos coágulos se evitan con el movimiento, aunque sea mínimo. Entonces, imagínense ahora, a la gente la tienen mucho menos en los hospitales. Lo ideal es que si fuera por los médicos, operan y se van al tiro para la casa. Bueno, ahí me equivoco un poco, pero no porque no que se vayan para la casa para que no molesten, sino que los dejan un poco también para cobrar el hotel ahí en la clínica, porque la clínica, la parte hotelera, ¿no es cierto?, que es la que cobra mientras más famosa es la clínica, es más caro, evidentemente. Y segunda crítica es que hace perder hace que penda, o sea, que derive la naturaleza de la lesión de la capacidad de reacción de la víctima, factores que son ajenos a la intervención del delincuente. Claro, muchas veces el delincuente no tiene idea o no sabe, ¿no es cierto?, que la víctima a lo mejor está quejada por otro tipo de cosas. Entonces ahí, ¿no es cierto?, se le está imputando al delincuente una cuestión que no dependió de la lesión, a menos que uno asuma, ¿no es cierto?, como lo que piensa la mayoría, que el delincuente tiene que asumir toda la carga, ¿no es cierto?, por el hecho que causó. Claro, como hace mucho tiempo ya todo se está viendo desde el punto de vista de favorecer al delincuente, entonces también si la persona, ¿no es cierto?, tiene algún tipo de dolencia que va a resultar agravada por la lesión, pero que no la tuvo en vista, ¿no es cierto?, el delincuente, bueno, a lo mejor seguramente que un buen abogado va a poder establecer eso y van a poder rebajar incluso la pena al delincuente. Pero los solos adelantos en las ciencias médicas han hecho variar básicamente, ¿no es cierto?, la calificación de estas lesiones que se basan en un criterio absolutamente matemático. Bien. Después, perdón, ya nos salimos de las lesiones graves y entramos a las menos graves saltándonos un artículo para seguir en la misma onda de estas lesiones, porque en el artículo 398 se están refiriendo a otro tipo de situaciones. Aquí vamos a seguir con lo mismo, de las lesiones graves seguimos con las menos graves, que aparecen legisladas en el 399. En el 399 se dice: las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes, todo tipo de mutilaciones y de lesiones graves,
se reputan menos graves y serán penadas con relegación o presidio menor en su grado mínimo o con multa. Es decir, el código para penarlas a las lesiones menos graves recurre a la vía de la exclusión y dice que lesiones menos graves son aquellas que no son graves. Esos números 1 y 2. Es decir, son las lesiones que no dejan al ofendido demente, inútil para el trabajo, imposibilitado de un miembro de aquí, etcétera, etcétera. O que no son superiores a 30 días. Entonces, serían las lesiones que son inferiores a 30 días. Inferiores a 30 días. Bueno, como también es un criterio matemático, se le hacen las mismas críticas que a las lesiones que se le hacen a las lesiones graves. Y entonces, para llegar a delimitar mejor el criterio de las lesiones menos graves, se va a cuáles son las lesiones leves, que aparecen legisladas dentro del libro de las faltas, en el artículo 494, número 5. Y dice que la ley, que el que causare lesiones leves, entendiéndose por tales las que en concepto del tribunal no se hayan comprendido en el artículo 399, que son las menos graves, atendía a la calidad de las personas y circunstancias del hecho. En ningún caso el tribunal podrá calificar como leve las lesiones cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar. Entonces, las lesiones leves son un delito de exclusión y queda sujeto al criterio del tribunal y son las que no se encuentran contempladas en el artículo 399, atendida a la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. El código entonces acá se aparta del criterio objetivo, tratándose de las lesiones leves, que aplica a las lesiones graves y menos graves, y adopta uno valorativo, por cuanto el juez debe calificar en cada caso. Debe considerar las circunstancias del hecho y la calidad de las personas. Entonces así se ha llegado a la idea de que las lesiones menos graves son aquellas que provocan al ofendido una enfermedad o incapacidad para el trabajo superior a 15 días e inferior a 30 días, para así diferenciarlas de las lesiones leves, de las lesiones leves. Entonces las mismas críticas, con la salvedad de que tratándose de las lesiones leves, ¿no es cierto?, hay también un criterio valorativo. ¿Valorativo de qué? De las circunstancias del hecho y de la calidad de las personas. Se toman en cuenta, cosa que no se toma en cuenta tratándose de las lesiones graves ni de las menos graves. Ahora, en el artículo 399, que es el que nos saltamos, se trata un tipo de lesiones que es el siguiente. Perdón, en el artículo 398. No 398. Las penas del artículo anterior, de las lesiones graves, son aplicables respectivamente al que causare a otro alguna lesión grave, tiene que causar una lesión grave, ya sea administrándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas o abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu. O abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu. Es decir, este artículo 398 se refiere a quien causare lesiones sin herir o maltratar a otra persona. Sin herirla o maltratarla. Pero ¿cómo lo hace? La administra a sabiendas. ¿Qué la administra a sabiendas? Sustancias o bebidas nocivas. Sustancias o bebidas nocivas. Para la salud, ¿no es cierto? Para la salud.
con conocimiento de que estas sustancias o estas bebidas son nocivas para la salud. Es decir, aquí la persona no hiere o maltrata, pero le administra a otro sustancias o bebidas nocivas a sabienda de que lo son. Y claro, le va a causar un grave daño a la salud. ¿Y cómo lo hace o qué utiliza? Utiliza la credulidad de la víctima, abusa de su credulidad. Por ejemplo, alguien que está cuidando a un enfermo, por ejemplo. No solamente puede ser en un hospital, sino que también puede ser en la propia casa, un pariente, qué sé yo. O abusando de su flaqueza de espíritu. Alguien, ¿no es cierto?, que es súper ingenuo, ¿no es cierto? Súper ingenuo, no se da cuenta de nada, flaqueza de espíritu. O no le dan ganas de oponerse a nada. Una persona un poco indolente también, entonces, alude al medio, este tipo de lesión del 398, a través del cual se producen las lesiones. Reitero entonces que se trata de causar lesiones graves, administrándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas, o usando de su credulidad o flaqueza de espíritu. Es decir, utiliza otro medio, abusando de la credulidad de la víctima o de su flaqueza de espíritu. Bueno, después el código lo que hace en los artículos 400, 401, es referirse a cierto tipo de lesiones que se llaman lesiones calificadas. En el artículo 400 se dice lo siguiente: si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de alguna de las personas que menciona el artículo 5 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, o con cualquiera de las circunstancias segunda, tercera o cuarta del número 1 del artículo 391 de este código, las penas se aumentarán en 1 grado. Entonces, dos situaciones. Cuando se trata, ¿no es cierto?, de causar lesiones a personas que están regidas dentro de la ley que sanciona las conductas de violencia intrafamiliar, ahí las penas se aumentan en 1 grado. La ley señala las situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Esta ley sobre violencia intrafamiliar. Y también cuando se utilizan alguna de las circunstancias calificantes de los numerales segundo, tercero y cuarto del 391, es decir, premio, promesa remuneratoria, veneno y ensañamiento. También en esos casos, si se causa una lesión por premio, promesa, veneno o premeditación, las penas se aumentan en 1 grado. Asimismo, si los hechos que se refieren a los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de un menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad por quienes tengan encomendado su cuidado, la pena señalada para el delito se aumentará en 1 grado. Es decir, ahora este grupo que está siendo, como se llama, protegido por algunas normas, como incluso lo preguntamos en algunas pruebas, ¿no es cierto?, también las penas se aumentan en 1 grado. Entonces, ojo, porque de repente, ¿no es cierto?, las lesiones graves pueden llegar a tener presidio mayor. Entonces, causarle un tipo de lesión a una persona que se encuentre en este grupo, es decir, menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, justamente están más propensos a que una lesión menos grave se transforme en grave, y que una lesión simplemente grave se transforme en grave gravísima. Entonces se complica la cosa para el que le causa una lesión a una persona que se encuentra en este grupo: menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad. Ojo con esto, porque de repente la pena puede resultar muy alta para el agresor.
Después, también dentro de estas lesiones calificadas, están como se llama, las lesiones menos graves inferidas a guardadores, sacerdotes, maestros o personas constituidas en dignidad o autoridad pública. Los guardadores, los sacerdotes, los maestros o las personas constituidas en dignidad o autoridad pública. Estas personas, los que le causan lesiones menos graves a esas personas, serán castigadas siempre con presidio o relación menor en su grado mínimo a medio. Es decir, se aumenta la pena. Llama la atención que cuando es el caso contrario, en que estas personas constituidas en dignidad, como los guardadores, los sacerdotes, los maestros, estas personas constituidas en dignidad, sobre todo los sacerdotes, no tengan una agravante también especial cuando causan cierto tipo de delito, así como en el caso de la lesión. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de la violación que ahí se han hecho sacerdotes, o de abuso deshonesto que han hecho sacerdotes en contra de menores, por ejemplo. Bien, después de eso, el código habla, ¿no es cierto?, así como estudiamos el homicidio en riña o pelea, que hablaba de ciertas, ¿cómo se llama?, situaciones que se consideraban por algunas reglas de punibilidad. Bueno, acá tratándose de las lesiones pasa lo mismo. También hablamos de riña o pelea. Entonces, en el caso de las lesiones se dice lo siguiente, 402. Primero se coloca la ley en el caso de que en una riña o pelea se hayan causado lesiones graves. Y segundo se coloca en el caso de que se hayan causado lesiones menos graves. En el 402 la ley dice, si resultaran lesiones graves de una riña o pelea, y no contar su autor, pero sí los que causaron lesiones menos graves, se impondrán a todos estos las penas inmediatamente inferiores en grado a las que le hubieran correspondido por aquellas lesiones. Es decir, no se sabe quiénes causaron los autores que causaron las lesiones graves, pero sí los que causaron lesiones menos graves. Entonces a eso se los sanciona con una pena menor. Y si tampoco se sabe quiénes causaron lesiones menos graves, a los autores de lesiones graves, se impondrán las penas inferiores en 2 grados a los que aparezca que hicieron uso en la riña o pelea de armas que pudieron causar esas lesiones graves. Es decir, si se causaron lesiones graves, pero no se sabe quién es el autor, a todos los que causaron lesiones menos graves se les va a aplicar una pena menor. Si, habiéndose causado lesiones graves, tampoco se sabe quiénes causaron lesiones menos graves, se va a sancionar a todos con una pena con otro grado menor, a todos los que causaron, mejor dicho, los que utilizaron, ¿no es cierto?, armas, cualquier tipo de armas, la ley no la especifica. Eso es en el caso de que se haya causado una lesión o más lesiones graves en riña o pelea. Ahora, el caso del artículo siguiente, cuando se haya causado una lesión menos grave en riña o pelea. 403. Cuando solo hubieran resultado lesiones menos graves sin conocerse a los autores de ellas, pero sí a los que hicieron uso de armas capaces de producirlas, se impondrá a todos estos la pena inmediatamente en un grado a las que le hubiera correspondido por tales lesiones. Es decir, aquí se causaron lesiones menos graves, pero no se conoce a los autores. Pero sí se conoce a los que hicieron uso de armas capaces de producir esas lesiones menos graves. Entonces aquí se le aplica a todos los que hicieron uso de armas una pena menor. Y en aquellos casos, en los casos de este artículo y del anterior, se estará lo dispuesto en el artículo 304 para la aplicación de la pena. Bueno, eso
interesa menos. Entonces ahí nos encontramos con reglas de punibilidad para los casos en que se causen lesiones graves en una riña o pelea y no se sepa quién es el autor de lesiones graves, se averigua quiénes son los que causaron lesiones menos graves y si no se sabe quiénes hicieron uso de armas. Después, si se causaron lesiones menos graves, ¿no es cierto? Si se causaron lesiones menos graves y no se sabe quiénes causaron lesiones menos graves, se averigua quiénes hicieron uso de armas capaces de causar. Y si no se sabe quiénes hicieron uso de esas armas capaces de producirlas, se le aplicará a todos una pena menor en un grado. Bien. Después de estas normas, vienen ahora un párrafo especial que dice relación con estos grupos etarios que yo les estaba comentando anteriormente, que dice en relación con el párrafo 3 bis, que fue creado ahora, el 2017. Párrafo 3 bis del maltrato a personas de 18 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Que va en concordancia con el artículo que mencionamos recién, el 400. El 400. El 400. Del maltrato. Fíjense ustedes que aquí se trata de sancionar el maltrato. Así que ahora es complicada la situación para los que maltratan. Del maltrato a menores de 18 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 artículos, 6 artículos. Vamos a hacer algún comentario al respecto. Artículo 403 bis. El que, sujeto indeterminado, sujeto activo indeterminado, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años. Antes era causarle algún tipo de lesiones, ¿se recuerdan en el 400 inciso segundo? Aquí ya no es causarle lesiones, sino que maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, a una persona adulta, mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley 20.422. Será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa. Cualquier tipo de maltrato. Cualquier tipo de maltrato. Maltrato físico o maltrato psicológico. No estamos hablando de causarle lesiones. Porque en el 400 se sanciona cuando los hechos se refieren, cuando los hechos se refieren a los artículos anteriores, y cualquier tipo de lesión grave, cualquier tipo de lesión grave, gravísimo, simplemente grave, o menos grave, o antes las mutilaciones, cualquier tipo de esas lesiones, causarle a
a un menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad. Cualquier tipo de esas lesiones, empiecen las lesiones menos graves. Entonces, habla de los artículos anteriores. Entonces, no están comprendidas las lesiones leves. Y acá nos vamos a un caso en que no es necesario que le cause una lesión. Aquí se trata de que cualquier persona, a alguien de estos grupos etarios, menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, de manera relevante, maltratare corporalmente. Cualquier tipo de maltrato. Las amarrea, por ejemplo. Maltrato físico. No le causa ninguna lesión. Las amarrea. O le tira el pelo. Tampoco no le arranque el pelo ni nada, ni ninguna lesión. Le tira el pelo un poco. Le aprieta la oreja, un brazo. Cualquier maltrato. Un término amplio. Le causa cualquier tipo de lesión. A cualquiera de estos tres grupos de etarios. De manera relevante. Claro, si le hace así, ¿no es cierto?, en la camisa, no. Pero la maltratar, o sea, con esa intención. Maltratar, ¿no es cierto?, consiste en causarle una molestia, ¿no es cierto?, de cualquier tipo a una persona. Relevante, sí. Y el que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto a alguna de las personas referidas en el inciso primero, es decir, respecto de cualquiera de esos tres grupos etarios, tiene un deber especial de cuidado. La maltratare corporalmente, lo mismo. La maltratare corporalmente de manera relevante, o no impedir su maltrato debiendo hacerlo. Será castigado por la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que fuere constitutivo de un delito de mayor gravedad. O sea, la gente que está, ¿no es cierto?, normalmente niños o adultos mayores que están en una casa para niños o para adultos mayores de cuidado. ¿Cómo se ha ido? ¿No es cierto? ¿Cómo se ha ido? Se han metido presa a gente. Así que, ojo, les aviso, porque ustedes son estudiantes de Derecho. Que no lo sepan, en otras carreras no importa, pero un estudiante de Derecho tiene que saberlo. Esta norma es del 2017, desde junio del 2017. Después, el que sometiera a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo anterior, que acabo de leer, de estos tres grupos etarios, a un trato degradante, ya ni siquiera maltratar corporalmente de manera relevante, sino que un trato degradante. Imagínense ustedes la amplitud del tipo. Menoscabando gravemente su dignidad. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Presidio menor en su grado mínimo. Ya tiene una pena privativa de libertad. Baja, pero tiene. Solamente someter a alguien de estos grupos etarios a un trato degradante, menoscabando su dignidad. Menoscabando gravemente su dignidad. Menoscabando gravemente su dignidad. Hay muchos jóvenes que lo primero que le dicen a un viejo, como insulto, más allá del garabato, le dicen viejo de tal cosa, o sea, como insulto. Es decir, todo lo contrario de cuando las culturas primitivas lo que hacían era reconocerle por la experiencia un valor a los más antiguos que habían en su tribu. Imagínense las tribus que somos ahora. Se hace todo lo contrario. Claro. Entonces también acá hay sanciones. Un trato degradante, menoscabando gravemente la dignidad. Después en el artículo siguiente, el que cometiere cualquiera de los delitos contemplados en los párrafos 1, 3 y 3 bis del título 8 del libro segundo de este código, es decir,
El que cometiere cualquiera de los delitos contemplados en los párrafos 1, 3 y 3 bis. Párrafo 1. Homicidio. 3. Lesiones corporales. Y 3 bis. Y 3 bis, que son estos delitos de maltrato. El que cometiere cualquiera de los delitos contemplados en esos títulos, en esos párrafos, homicidio, lesiones y maltrato, en contra de alguna de estos grupos etarios, menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, además, será condenado a la pena de inhabilitación absoluta temporal para ejercer los cargos contemplados en el artículo 39 ter en cualquiera de sus grados. O sea, no puede ejercer un cierto tipo de trabajo. En caso de reincidencia en delito de la misma especie, el juez podrá imponer la inhabilitación absoluta, es decir, no puede trabajar más en ese tipo de cargos. Y después ya hay cuestiones relacionadas con las condenas dictadas en virtud del artículo anterior, deberán inscribirse en la respectiva sección del Registro General de Condenas, o sea, va a quedarle la anotación a esta persona, una anotación especial como maltratador. Y en el último artículo, en el 403 sexies, además de la pena establecida en los artículos anteriores, el juez podrá decretar como pena accesoria la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo que prudencialmente determine, el cual no podrá exceder de 60 días, debiendo las instituciones respectivas dar cuenta sobre el cumplimiento efectivo de dichas penas ante el tribunal. Asimismo, el juez podrá decretar como pena o medida accesoria la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de cuidado, trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. También la prohibición de portar y tener en su caso también la prohibición de porte y tenencia en su caso el comiso de armas, además, y la asistencia obligatoria a programas de tratamiento para la rehabilitación del consumo problemático de droga o alcohol, si ello correspondiere. El 403 septis, que cierra este párrafo, dice: los delitos contemplados en este párrafo serán de acción penal pública. De acción penal pública. Quiero llamar la atención sobre este hecho porque estos maltratadores no son necesariamente delincuentes o patos malos, que son los que normalmente causan lesiones. Estos maltratadores pueden ser cualquier persona, incluso personas que estén para auxiliar a estas personas menores de 18 años, adultos menores o personas en situación de discapacidad. Y hagan todo lo contrario, los maltraten. Esta conducta antes no estaba sancionada, estos maltratos. Ahora sí están sancionados. Entonces, y además, si se causa algún tipo de lesión a estos grupos, van a ver aumentada la pena de acuerdo con este párrafo, tratándose de los delitos de homicidio, lesiones y este propio párrafo. Así que ya no es cosa que un estudiante o un pariente en la casa de uno o un profesional, un médico, lo que sea, maltrate a alguien de estos segmentos y que no tenga un problema importante, como son problemas más allá de la sanción penal que van a tener que ver con su trabajo, y con las medidas, ¿no es cierto?, que va a tomar el juez relacionadas con la protección de la víctima y el agravamiento de ciertas penas accesorias respecto del imputado. Hay acá, luego en el párrafo siguiente, un delito que, ¿cómo se llama?, que prácticamente no se habla de él, pero que todavía existe, en el código, que es el duelo. No existe, pero ha ocurrido en los últimos
digamos, en los últimos 100 años en Chile, y en otros países también existe dentro de las legislaciones penales. Y también han ocurrido estos duelos. Me recuerdo, por ejemplo, que Salvador Allende, cuando era senador, retó a duelo a un ¿cómo se llama? A otro senador, a Salvador Allende, el socialista, del Partido Socialista, y el otro senador del Partido Radical, Raúl Rettig, eminente profesor de la Escuela de Derecho, Raúl Rettig, profesor de Filosofía del Derecho. Tuve la oportunidad de tener clase con él, don Raúl Rettig. Inteligente, bien inteligente. Bueno, el duelo terminó como terminan muchos duelos, en los que no pasa nada. No son los duelos como eran antes en la época de capa y espada. Yo solo quiero mencionarlo porque está en el código, para que no se diga, mire, se dan cuenta la hoja nomás y punto, ¿no es cierto? Sobre todo de cuestiones que podrían existir. Me recuerdo que también me enteré de un duelo en Uruguay, que ocurrió entre también un político con un periodista famoso de uno de los diarios famosos que había, estoy hablando de hace como 30 años atrás, ahí en el Uruguay, donde también se acordó, como se llama antes, que no siguiera adelante el duelo. O sea, de que existe, existe. Lo interesante es que el código lo que hace es tratar este delito de peligro que atenta contra la vida y la salud de las personas. Y lo interesante es decir que se trata de un combate singular, es solo entre dos personas, no tiene que ver esto con la riña o pelea, es un combate entre dos. Realizado conforme a ciertas reglas de equiparidad y ante testigos. Estos testigos son los padrinos, que son los encargados de verificar si se cumplen o no se cumplen estas reglas de equiparidad, conforme a las cuales debe realizarse el duelo. Si se cumplen las reglas, se habla de un duelo regular; si no se cumplen, se habla de un duelo irregular. En el Código Penal se sanciona la provocación a duelo, el descrédito público que se infiere al que rehúsa el duelo, y la incitación a provocar o aceptar el duelo. Cuando estábamos en otras épocas presenciales, ¿no es cierto?, ahí hablábamos un poco más, por lo menos para hacerle un saludo a la historia, porque esto ha existido. Bien, eso es lo que podemos decir entonces en relación con este tipo de delitos. Y el último grupo, o también hay un grupo acá, después del duelo, que se ha agregado últimamente también, es decir, no es tan reciente como el párrafo que acabamos de leer de este grupo etario, en relación con el maltrato, pero que también es reciente porque este es del 2011, el 2011, y que son los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Y trata de personas. Acá nos encontramos con el tráfico de migrantes, que es una situación, ¿no es cierto?, de uno de los delitos de carácter internacional que se ha venido dando con mayor frecuencia, y que es altamente reprochable, evidentemente. Perdón. Significa lucrarse, ¿no es cierto?, generalmente con la desgracia ajena, tal como lucrarse con la trata de blanca, que es la prostitución, ¿no es cierto?, lucrarse con los migrantes. Porque el traficante de migrantes lo que hace, ¿no es cierto?, es ilícitamente introducir a un país a personas que por diferentes causas, ¿no es cierto?,
arrancan de sus países, que son los mismos países que generalmente están siempre, ¿no es cierto?, en crisis, salvo algunos que han sufrido crisis ahora nuevas, como el caso de Venezuela, que es un país que no exportaba a sus nacionales, sino que importaba extranjeros que arrancaban de otros países, por situaciones políticas u otras. Que no es el caso de los asiáticos, que los asiáticos, los chinos, por ejemplo, hay chinos en todas partes, chinos, coreanos, de todo el Asia, hay en todo el mundo, han arrancado toda la vida de los países donde viven, que parece que no son tan maravillosos como se habla. Por algo hay asiáticos en todo el mundo, y no colonias chicas, colonias grandes. Están arrancando desde hace centurias. Ya. Entonces acá se trata de eso, de lucrar, ¿no es cierto?, con la desgracia de esta gente que tiene que emigrar por alguna razón. Entonces, ¿a quién sanciona el artículo 411 bis? Al que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. Los países, ¿no es cierto?, establecen formas, que son normas de carácter internacional básicamente, que se legislan en las diferentes, ¿no es cierto?, leyes de extranjería. Se legisla la entrada, la permanencia y la salida de un país. La salida o expulsión también de un país. Puede ser una salida legítima o también puede ser expulsada una persona. Durante esos 3 periodos, entonces, están legislados con normas más o menos internacionales todos los países. Entonces, ¿aquí se sanciona a quién? Al que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. Lo hace con ánimo de lucro y lo hace por un lugar no habilitado, por un lugar ilegal. Todos los países tienen lugares por los cuales se debe entrar. Esta pena se aumenta si se pone en peligro la integridad física o la salud del afectado. Cuando se pone en peligro la vida del afectado, o si éste fuere menor de edad, entonces la pena señalada se aumenta en un grado. Cuando la pena señalada, en el caso de que se pone solo en peligro la integridad física o la salud, se aumenta la pena a su grado máximo, y si se pone en peligro la vida del afectado o este fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se aumenta en un grado todavía. De grado máximo pasa al otro grado más importante. Y las mismas penas en los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargo de oficios públicos, si el hecho fuera ejecutado aún sin ánimo de lucro por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Entonces, cuando se trata de un particular y con ánimo de lucro ingresa a migrantes por entradas ilegales al país, se lo sanciona. Y cuando este mismo acto es cometido por un funcionario público, se lo sanciona aunque no sea con ánimo de lucro. Desempeñando el cargo público o abusando del cargo público. Se lo sanciona aunque no haya ánimo de lucro. Ese es el caso de una persona que facilite o promueva la entrada ilegal al país de migrantes. Pero también se sanciona al que promueve o facilita la entrada o salida al país de personas para que ejerzan la prostitución. Aquí hay otra situación, también de favorecimiento, o de promover la entrada o salida del país de personas, pero con un objetivo específico, ejercer la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero. Y por último, se sanciona también al que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia, o la concesión o resolución de pago u otros beneficios, que mediante alguno de esos artilugios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, capte, traslade, acoja o reciba a personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual. Es decir, una forma de tráfico sexual. También se lo sanciona. Y se aumenta la pena si la víctima fuere menor de edad. Se aumenta la pena. Entonces estamos hablando de todos estos delitos de tráfico de migrantes que desafortunadamente ahora el mundo está en una situación horrible, cada vez peor en este sentido. Uno ve, por ejemplo, cómo los africanos, desde todos los países de África, están todos los días tratando de cruzar el Mediterráneo en todo tipo de embarcaciones. Algunos llegan, otros se hunden en el camino y se mueren, y tratando de irse a sus propios países, imagínense. En los años 60 se les otorgó, ya se les devolvieron sus países a todos los países africanos. Antes de los años 60 se empezó, pero bueno, digamos hasta el 60, 1960. Y 60 años después, antes, porque esto ya en masa, ¿no es cierto? 60 años después los propios africanos llegan a trabajar, a tratar de ingresar a Europa. ¿No? Medio inentendible, o sea, después de que quisieron de que las personas que están en Europa, porque eran países europeos los que tenían de colonia, ¿no es cierto?, a los países africanos, después estos propios países africanos subnacionales son los que se devuelven ahora voluntariamente, arriesgando la vida, a los países en los que estarían sus agresores, llamémoslo. ¿Eh? ¿Para qué? Para que les den de comer. Países que son África, países ricos, y que toda la vida se han mantenido en una pobreza horrible. Entonces son las cuestiones incomprensibles que también ocurren en este mundo. Así que, bueno, no sé, los sociólogos, los historiadores, los antropólogos entenderán estas cosas. ¿Qué pasa? Y acá, al igual como sucede con cierto tipo de delitos graves, como son el tráfico ilícito de estupefacientes, la ley que sanciona conductas terroristas, la ley de control de armas, etc., acá también se sanciona en forma específica la asociación ilícita para cometer este tipo de delitos de trata de migrantes. Y en el artículo 411 quinquis se sanciona a los que se asociaran o organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos de que trata este párrafo, tráfico de migrantes, será sancionado por este solo hecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes de este código. 292 y siguientes de este código. Artículo 411 quinquis. O sea, por el solo hecho de formar una asociación ilícita para delinquir, por ese solo hecho, formar una asociación ilícita para hacer un tratamiento de migrantes, formarla nomás, ya se cometió el delito de asociación ilícita para cometer este delito. Y si además se cometió un delito, entonces van a haber dos o más delitos, es decir, va a haber un concurso de delitos. Bueno, después vienen algunas normas de carácter procesal que se aplican a este delito de tráfico de migrantes. De tráfico de migrantes. Bien, vamos a quedar acá, jóvenes, y en la próxima clase vamos a seguir con los delitos que atentan en contra de la personalidad moral de la víctima. Es decir, vamos a decir algunas palabras respecto de las calumnias y de las injurias, y también vamos a decir algunas palabras respecto de los delitos contra la propiedad que constituyen el penúltimo, pero en realidad es tan cortito el último, al cual ya nos hemos referido, que son los cuasi delitos, que eso vamos a decir algún par de palabras, porque vendría a ser las últimas dos clases, las otras que vamos a transmitir. Cuídense, jóvenes.